El abismo de Helm es el escenario de una de las batallas más épicas de la obra de Tolkien, la batalla de Cuernavilla. Se decía que en los lejanos días de gloria de Gondor, los reyes del mar habían edificado aquella fortaleza con la ayuda de gigantes. La derrota de Saruman en el abismo de Helm no fue fruto del azar, sino de una mala estrategia sumada a la ceguera de su propia ambición. El mago, quien antaño fue contado entre los más sabios, cayó en la trampa de su propia soberbia. Aquel que se creía el amo de todas las artes, al final cayó por su falta de previsión y la errática dirección de sus ejércitos. La batalla de Cuernavilla no fue solo un enfrentamiento de fuerzas, también de principios, la defensa de lo amado contra la ambición desmedida. Para explorar los motivos de la derrota de Saruman, empezaremos por un análisis de ambos ejércitos. El ejército de los Rohirrim que defendió Cuernavilla era pequeño en número, pero grande en espíritu. Alrededor de 1000 jinetes habían cabalgado desde Edoras bajo el mando de Theoden, rey de Rohan. Entre sus filas destacaban Éomer y héroes como Aragorn, Legolas y Gimli, quienes se unieron a los valientes soldados de la Marca. Además, en la fortaleza ya se encontraban unos 1000 soldados más, parte de la guarnición permanente del abismo de Helm. Estos hombres, aunque no tan experimentados como los jinetes de Edoras, poseían un conocimiento profundo del terreno y de las defensas que ofrecía el abismo, lo que compensaba en parte su falta de veteranía. Cuando la situación parecía desesperada, la fortuna de Rohan cambió con la llegada de Gandalf, quien trajo consigo a Erkenbrand y 1000 soldados más del Folde Oeste. Refuerzos que, aunque tardíos, llegaron en el momento más crítico de la batalla, dando un nuevo aliento a los defensores. Junto a ellos, los ucornos, criaturas arbóreas que habitaban en Fangorn, se presentaron de improviso en la llanura sembrando el caos entre las tropas de Saruman, que no estaban preparadas para enfrentarse a tales poderes. Los defensores de Rohan conocían el abismo de Helm. La estrecha garganta y las murallas que la rodeaban brindaban una ventaja táctica natural. El terreno angosto limitaba la capacidad de los orcos de usar su abrumadora superioridad numérica, permitiendo a los Rohirrim mantener una línea defensiva eficaz. Tal era la majestuosidad de la fortaleza de Cuernavilla, que se decía que en los lejanos días de gloria de Gondor, los reyes del mar la habían edificado con la ayuda de gigantes. Sus altos muros y su localización en el Valle del Abismo la hacían casi inexpugnable y proporcionaba un refugio seguro a los defensores y una defensa casi impenetrable ante los ataques. No hay mayor fuerza que la de un hombre que lucha por su familia, por su hogar y por su tierra. Aunque superados en número, para los Rohirrim no existía la posibilidad de rendirse, pues detrás de ellos se encontraba todo lo que amaban. El espíritu de los defensores se fortaleció en la desesperación, y aquello sorprendió a las fuerzas de Isengard. El mayor desafío de Rohan era su inferioridad numérica. Con solo unos 2000 defensores en un principio, estaban muy por debajo de los 10.000 atacantes que Saruman había enviado. Esto forzó a los Rohirrim a luchar en una posición defensiva desde el principio, sin margen para maniobrar o lanzar ofensivas. Aunque la caballería de Rohan era formidable en las llanuras, las tropas carecían de maquinaria de asedio o armas avanzadas para contrarrestar las tácticas agresivas y la brujería explosiva de los Uruk-hai. Dependían casi por completo de las defensas del abismo de Helm y del terreno ventajoso, sin poder igualar la tecnología destructiva de sus enemigos. Además, los defensores de Cuernavilla no estaban preparados para un asedio prolongado. Con recursos limitados y pocas provisiones, la estrategia de defensa se basaba en resistir hasta la llegada de refuerzos, lo que los dejaba en una posición vulnerable si la batalla se extendía demasiado. Las huestes de Isengard estaban compuestas por un ejército oscuro y variopinto, reunido en su totalidad con un solo propósito: aplastar a los pueblos libres de la Tierra Media y establecer su dominio sobre Rohan. Veamos las 4 fuerzas principales que lo componían. Los orcos de Isengard constituían la columna vertebral del ejército de Saruman. Criados en los fosos bajo la fortaleza, estos seres deformes y crueles eran una mezcla de orcos traídos de las montañas nubladas y otros criados especialmente para la guerra. Rápidos en saquear y despiadados en batalla, los orcos de Isengard eran impetuosos y ruidosos, aunque carecían de la disciplina que hacía falta en un enfrentamiento prolongado. Saruman los usaba como la primera ola en sus ataques, confiando en su brutalidad para desestabilizar al enemigo. Sin embargo, la verdadera fuerza del ejército de Isengard residía en los Uruk-hai. Más altos, más fuertes y más resistentes que los orcos comunes, estos guerreros creados por Saruman no conocían el miedo, ni a la luz del sol, ni a la muerte.
A diferencia de los orcos comunes, los Uruk-hai eran más disciplinados aunque menos inteligentes. Además, las tropas de Isengard incluían a los semi-orcos. Estos híbridos eran fruto de las oscuras maquinaciones de Saruman, que había cruzado la carne de hombres y orcos produciendo orcos más fuertes y grandes, u hombres viles y astutos. Respecto al origen de los semiorcos, Tolkien dijo lo siguiente: con el tiempo se hizo evidente que algunos hombres podían, bajo el dominio de Morgoth o sus agentes, descender en unas pocas generaciones casi al nivel de los orcos en mente y costumbres, y entonces se acoplaban con orcos, produciendo nuevas razas, a menudo más grandes e inteligentes. No cabe duda de que mucho después, en la Tercera Edad, Saruman lo descubrió, o lo aprendió en sus investigaciones, y en su codicia de poder lo llevó a cabo, la más malvada de sus obras: el cruce de orcos y hombres que produjo orcos hombre, grandes e inteligentes, y hombres orco, viles y traicioneros. Por último, marchaban los dunlendinos, salvajes montañeses que durante generaciones habían albergado un rencor profundo hacia los rohirrim, a quienes consideraban usurpadores de sus tierras. Saruman, hábil manipulador, supo aprovechar este odio ancestral, prometiéndoles la venganza que tanto anhelaban. Estos hombres feroces, altos y de piel morena no tenían la disciplina de los Uruk-hai, pero su furia en combate era temida. Luchaban no por lealtad a Saruman, sino por la oportunidad de destruir a aquellos que consideraban sus enemigos desde tiempos inmemoriales. Armados con hachas y espadas primitivas, los dunlendinos se lanzaban a la batalla con una sed de sangre que a menudo los hacía implacables, aunque también desorganizados. Con 10.000 soldados a su disposición, Saruman confiaba en abrumar a los defensores mediante un ataque masivo. La fuerza combinada de los Uruk-hai y los dunlendinos superaba ampliamente a los defensores en número, y su poder parecía invencible cuando marcharon hacia las murallas de Cuernavilla. Saruman había dotado a sus tropas de poderosas armas de asedio, incluidos arietes y una brujería explosiva que rompieron las murallas que habían protegido el abismo durante siglos, creando una brecha que permitía a sus tropas asaltar la fortaleza de manera directa. Los Uruk-hai no eran meras bestias de guerra. A diferencia de los orcos comunes, estas criaturas eran disciplinadas y avanzaban con precisión militar. Su disciplina era su mayor fortaleza, y sus ataques se sucedían regulares y feroces. A pesar de su número y fuerza, el ejército de Isengard era una amalgama de seres con diferentes motivaciones. Los orcos luchaban por odio y obediencia ciega a Saruman, mientras que los dunlendinos luchaban por venganza. Esta falta de una causa unificada socavó la cohesión del ejército, especialmente cuando la batalla comenzó a volverse en su contra. El abismo de Helm y sus estrechos desfiladeros otorgaban a los defensores una ventaja ante las huestes de Isengard. Aunque Saruman conocía bien la región, sus soldados no estaban familiarizados con el terreno, y el combate en espacios reducidos anuló en gran medida su ventaja numérica. Mientras Theoden permanecía junto a sus soldados, Saruman se había quedado en Isengard, confiando únicamente en la superioridad numérica y la brutalidad de sus tropas. La falta de un liderazgo fuerte en el campo de batalla se hizo evidente cuando las cosas empezaron a salir mal, dejando a las fuerzas de Isengard desorganizadas y sin una figura que las guiara en los momentos críticos. Conociendo las fortalezas y debilidades de ambos ejércitos, empezamos a ser conscientes de que hay otros factores en juego, más allá de la brutalidad y la superioridad numérica. El primer error fundamental de Saruman es su falta de una estrategia coherente y bien definida. La estrategia militar debe estar subordinada a los objetivos políticos, y Saruman, cegado por su arrogancia y ambición, deja que sus deseos de poder personal y su odio hacia los pueblos libres guíen sus decisiones. Esto lleva a un enfoque fragmentado y desarticulado, donde las operaciones tácticas, como el envío de Ugluk para capturar el anillo o el asalto a los vados de Lisen, no están alineadas con un objetivo estratégico mayor. Saruman actúa como un personaje impulsado por la arrogancia y la ira. Al decidir emprender una guerra abierta con Rohan, sin antes asegurar su victoria en otros frentes críticos, sacrifica su flexibilidad y pone en riesgo su supervivencia. Otro error clave en la estrategia de Saruman es la subestimación de sus enemigos. Saruman ve a los hombres de Rohan como inferiores y a los Ents como una molestia insignificante. La arrogancia de Saruman es su perdición. Subestima tanto el poder de los pueblos libres como su capacidad para unirse en tiempos de crisis. Su ejército de orcos y hombres salvajes, impulsado por el odio y el rencor, no puede igualar moralmente a los hombres que luchan por una causa: la defensa de sus familias, su hogar y su tierra.
Saruman subestimó al rey Theoden, quien finalmente hizo sonar el cuerno de Helm y cabalgó junto a sus hombres cargándolos de moral cuando todo parecía perdido. Con un grito y un gran estrépito se lanzaron al ataque. Rugientes y veloces salían por los portales, cubrían la explanada y arrasaban a las huestes de Isengard como un viento entre las hierbas. Tras ellos llegaban desde el abismo los gritos roncos de los hombres que irrumpían de las cavernas persiguiendo a los enemigos. Todos los hombres que habían quedado en el peñón se volcaron como un torrente sobre el valle, y la voz potente de los cuernos seguía retumbando en las colinas. Saruman parece no haber considerado ningún plan de contingencia en caso de que su ataque a Rohan fracasara. Su dependencia de un éxito completo y absoluto en todos los frentes lo deja sin opciones cuando las cosas comienzan a ir mal. Cuando los Ents marchan sobre Isengard y los Rohirrim ganan la batalla del abismo de Helm, Saruman no tiene ningún plan alternativo. Su única respuesta es encerrarse en su torre, donde finalmente es derrotado. Un buen estratega siempre tiene en mente múltiples escenarios. Saruman, sin embargo, parece haber depositado todas sus esperanzas en el éxito inmediato, sin considerar las posibles complicaciones. «No eres más que un bobo, Saruman, y sin embargo inspiras lástima», fueron las palabras de Gandalf. Y en esas palabras yace la verdad amarga de su caída.